unen y forman una compuesta. O también puede ser así, con un guión, corta guión plumas, ¿no? Paracaídas también de la misma manera, o paracaídas, ¿no? Con su guión. Son palabras compuestas. Y se dice que al unir dos o más palabras simples se forman las palabras compuestas, las cuales cuentan con un significado distinto a la raíz de donde proviene. Y estas palabras también pueden formarse haciendo el uso de prefijos, ¿no? Por ejemplo, el prefijo ante, ¿no? Acá se menciona el prefijo ante más ojo es anteojo, ante más diluviano, antediluviano, ante más pasado es el término antepasados. Estos son compuestos y estos son simples. También, como les había mencionado, también se pueden poner raíces, que juntan dos raíces y sale un término, ¿no? Un término compuesto. Milagros, tu audio. Hay que tener mucho cuidado con los audios, por favor. Entonces, eso ya podemos comprender en sí cuáles son las palabras compuestas, ¿no? O cuáles son los términos compuestos. Los tipos de palabras compuestas, ¿cuáles son? En realidad hay dos tipos de palabras compuestas. Aquí las palabras compuestas con guión y las palabras compuestas sin guión. Son dos. Pero cada una tiene una regla muy especial o un punto muy importante. Por ejemplo, las palabras compuestas con guión dice que las palabras compuestas formadas por varios vocablos unidos por un guión, cada término integrante mantiene su acentuación gráfica o su tilde, que le corresponde como una voz autónoma según las reglas generales de acentuación, con independencia de que conserve una nota en dicho nuevo compuesto su acentuación prosódica. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Que como en lo que respecta a las palabras compuestas con guión, cada palabra simple va a estar conformado con su misma tilde o acentuación gráfica, ¿no? Si en caso se necesite, si en caso lo tenga. Si no lo tiene, no hay problema. Pero si en caso ambas palabras simples tienen su acentuación gráfica o su tilde, se va a respetar, se va a mantener en ambas. Entonces, ¿de qué manera se podría mencionar? Por ejemplo, acá hay teórico práctico, histórico crítico, se respeta su asentación, ¿no? Se respeta la tilde, ¿no? Socialdemócrata, épico lírico, bucal dental, médico quirúrgico, físico químico, ¿no? Cada uno respetando su tilde, ¿no? O su asentación. Pero en lo que respecta a las palabras compuestas sin guión, dice lo siguiente, que la composición de estas palabras compuestas sin guión no lleva tilde, si las palabras simples que la forman tampoco lo hacen. En los casos en que las dos palabras sí lleven tilde, solo la segunda palabra va a mantener esa tilde. Nada más, la primera no la mantiene. Como por ejemplo, acá hay términos, décimo séptimo. Décimo también lleva su tilde, pero acá no se menciona, solamente se menciona respetando, ¿no? La regla de estas palabras compuestas sin guión. Solamente la segunda lleva tilde. Asimismo, traspiés, líneas, cortafríos. Y se dan cuenta que al momento de pronunciar este término cambia, ¿no? Su acentuación. Acá era teórico, práctico, acá es decimoséptimo, ¿no? Solamente respetando una tilde, una acentuación, nada más, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia de las palabras compuestas con guión y sin guión. Y acá hay otros ejemplos de palabras compuestas sin guión: cabizbajo, quitamiedos, salvavidas, salvoconducto, sordomudo, mal humor o también mal pensado, ¿no? Son algunos de estas palabras, ¿no? Que son compuestas sin guión. Entonces, nosotros podemos decir que hay dos tipos de palabras compuestas, ¿no? Que muchas veces lo hemos mencionado y nos damos cuenta también, ¿no? Se mencionan dos palabras simples en una. Y bien, ahora como ya yo sé qué vienen a ser mis palabras o qué son las palabras compuestas, vamos a irnos a lo que son los epónimos. ¿Qué vienen a ser los epónimos? Que muchas veces le hemos mencionado sin darnos cuenta. Un epónimo viene a ser una persona o un lugar cuyo nombre viene a ser usado para nombrar un pueblo, puede ser también un concepto o un objeto de cualquier clase. Habitualmente es como una forma de homenaje a dicha persona, quien lo ha descubierto, quien lo ha creado. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer que les da en los pacientes adultos mayores, ¿verdad? ¿Y quién fue que descubrió esta enfermedad? Fue el doctor Alois Alzheimer. Este doctor descubrió esta enfermedad que le pasaba a los adultos mayores. Y como él lo descubrió, él viene a ser el epónimo de su misma enfermedad que descubrió. Entonces, por eso que la enfermedad se llama Alzheimer,
¿no? Fue gracias al doctor Alois Alzheimer, ¿no? Viene a ser el epónimo de la enfermedad que lleva su apellido. Acá también mencionan otros ejemplos, como el explorador Américo Vespucio, que viene a ser el epónimo del continente América, o el emperador César Augusto, que es el epónimo del mes de agosto, ¿no? Porque en general vamos a encontrar muchos epónimos, pero si nos basamos en lo que es de la rama de medicina o en el área de salud, podemos decir que un epónimo, bueno, aquí dice, vienen de griego epónimos con Y, que significa nombrado después, porque viene de epi, que significa encima, sobre, después, y de una ónima, que viene a ser el nombre, ¿no? Por eso que dice nombrado después, o después nombrado, ¿no? En la medicina, un epónimo viene a ser un nombre que es derivado de una persona, que sirve para describir o nombrar una enfermedad, un síndrome, una operación quirúrgica, un órgano, signo o función corporal y pruebas bioquímicas o médicas que incluyen el apellido de una o más personas. Por ejemplo, si yo descubro, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento para tratar lo que es para encargarme de lo que son las mamas en las mujeres, ¿no? Quizás los quistes, ¿no? Para poder erradicarlos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Si en caso hay un quiste que ya ha aumentado su tamaño considerablemente, ¿no? Los quistes en la mama. Entonces, si yo descubro un mejor tratamiento, con un mejor procedimiento y me lo aprueban, entonces yo podría ser el epónimo del mismo tratamiento que yo he creado y puede ir mi apellido, ¿no? De esa manera se crean los epónimos. Los denominados compuestos eponímicos constan de nombres propios de personas o lugares y se utilizan para denominar sustancias, materiales, objetos, instrumentos, métodos y procesos y medidas, ¿no? O sea, en todo en general, ¿no? O sea, uno puede ser epónimo de alguna enfermedad, de algún síndrome, de algún tratamiento, de algún tipo de objeto o un aparato que puedan crear para beneficiar a la salud de las personas, ¿no? Puede ser cualquiera. Y claro que si llevan su apellido, ustedes van a poder ser el mismo epónimo de lo que han descubierto. Y acá se mencionan algunas enfermedades, síndromes, operaciones y signos, ¿no? Que todos son epónimos, que muchas veces lo hemos escuchado y mencionado. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Addison, Hodgkin, síndromes de Down, Klinefelter, Meniere, Stokes, las operaciones de Bacon, de Dowell, el síndrome de Marfan, Murphy, Weber, trompa de falopio, método de Billing, tetralogía de Fallot, vacuna de bacilo de Calmen-Gueri, entre otros, ¿no? Estos son solamente algunos de los epónimos, y cada uno lleva el apellido de su creador o su descubridor, ¿no? Entonces, todos ellos vienen a ser epónimos porque ellos mismos lo han creado o descubierto. Y acá se mencionan algunas definiciones de algunos epónimos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Kawasaki, que viene a ser una enfermedad multisistémica que se da en lactantes y en niños. El síndrome de Estocolmo, que es muy conocido este síndrome de Estocolmo. ¿Y por qué? Porque dice que el nombre viene de la ciudad donde se ocurrió esta agresión en Estocolmo. ¿Qué sucedió ahí? El agresor retuvo varios días a una fémina, o sea, la tuvo secuestrada. ¿Y qué pasó durante esos días? Ella desarrolló lazos afectivos hacia su mismo agresor y hasta creo que se logró casar con él. Imagínense. Entonces, como ese síndrome sucedió en la ciudad de Estocolmo, le pusieron como epónimo, síndrome de Estocolmo. El síndrome de Asperger es un padecimiento de niños con autismo y el nombre viene por el médico que lo descubrió, que viene a ser el doctor Hans Asperger. El Alzheimer, que ya lo hemos mencionado, que viene a ser el doctor Alois Alzheimer, viene a ser el epónimo de esta enfermedad que lleva su apellido porque él descubrió esta enfermedad, ¿no? Y que claro que para uno descubrir una enfermedad no quiere decir de que vea signos y síntomas y nada más, sino que tiene que hacer estudios en diferentes personas, ¿no? Es un proceso muy largo. Y acá también se puede mencionar a otras enfermedades de Maschmeyer, el síndrome de Berko, el síndrome de Mortar-Martin, la enfermedad de Raynaud, que viene a ser descrita por primera vez por el doctor Maurice Raynaud en 1862. ¿Qué viene a ser la enfermedad de Raynaud? Es un trastorno que afecta a los capilares de las extremidades, las manos y en un porcentaje los pies, afectando la circulación normal de la sangre. Y es básicamente un agravamiento de la acción normal que tienen los capilares al contraerse con el frío, ¿no? Se contrae y eso cuando se contrae la circulación no llega adecuadamente a esa zona. No es que no llega en sí, sino que no llega adecuadamente, ¿no? Porque si no llegara se necrosaría, ¿no? Pero en este caso sí llega, pero limitado. El síndrome de Howard-Hogren o Sjögren, que viene a ser este síndrome que lo descubrió
Henry Sogren y lo publicó en su tesis, ¿no? O sea, fue su tesis para poder sacar, por decir así, ¿no? Su título, por decir así, ¿no? Él publicó su tesis sobre un síndrome que afectaba a las mujeres. En este caso eran 19 pacientes postmenopáusicas, caracterizados por sequedad lagrimal y bucal, ¿no? Normalmente las mujeres que tienen la menopausia, producto de que las hormonas ya no se están produciendo, no se están desarrollando, eso puede conllevar a múltiples problemas y enfermedades en la mujer, ¿no? Y uno de ellos es la sequedad, ¿no? Por ejemplo, la mujer cuando está con su menopausia tiene mucha sequedad en la vagina, ¿no? Se le manifiesta de esa manera. Entonces también Henrik comenzó a observar que después de la menopausia, comenzó a investigar y a observar cada uno de sus signos y síntomas de cada mujer postmenopáusica, después de la menopausia, ¿no? Entonces él observó y notó que muchas presentaban estos sequedad lacrimal y bucal, ¿no? Que son signos que él había notado, ¿no? Entonces, conforme él hizo su estudio, ¿no? Le aprobaron este síndrome y por eso que él viene a ser el epónimo de dicha enfermedad, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos mencionar muchos epónimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay, instrumentales, materiales de lo que es de la rama de salud, que también han sido creados precisamente por médicos, ¿no? Y que ellos mismos llevan su mismo apellido, ¿no? Son epónimos. Muy bien, entonces ahora, como ya hemos hablado de los epónimos y también de las palabras compuestas, acá vamos a mencionar 3 reglas importantes. Estas reglas son para la formación de términos médicos o términos en salud, o sea, para poder nosotros identificarlo o sacar mucho más rápido, ya sea mi definición o ya sea mi término. Por ejemplo, aquí podemos ver en la regla número 1 que yo tengo aquí una definición, ¿verdad? Tengo que sacar mi término de esta definición. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Bueno, mediante la regla número 1. ¿Qué dice en la regla número 1? Se dice que el 90% de las veces, uy, Jaime Rey Tineo Solier, tu audio. A ver, voy a silenciar yo mismo. La regla número 1 indica que el 90% de las veces la parte de la palabra que se indica primero en tu definición se escribe al final en el término, ¿no? Las veces de la palabra que se indica primero, que en este caso viene a ser inflamación, se escribe al final del término. ¿Cómo podemos poner en un término inflamación? Es itis, ¿verdad? Porque itis significa inflamación. Y bueno, acá está, itis. Al final, como está indicando mi regla. Y luego lo demás, ya lo pongo adelante en orden. En este caso, inflamación de ¿qué? Del estómago. Estómago viene a ser o gastro. En este caso se pone gastro. Y ahí sale el término gastritis, ¿no? Ya saqué mi término de esta definición. Otros ejemplos, la inflamación del hígado. Primero me voy con la parte que se indica primero para poner al final de mi término. Itis. Y del hígado, hepat o hepato. Hígado, acá en este caso pongo hepat, para que me salga el término hepatitis. O la inflamación de la conjuntiva, igualito, ¿no? Pongo itis al final y la conjuntiva conjuntit, en este caso, ¿no? Para que tenga sentido la palabra, ¿no? El término. Entonces ahí sale la conjuntivitis. Entonces eso indica la regla número 1, que si yo tengo una definición o tengo un concepto, para sacar mi término tengo que iniciar, o que casi el 90% de las veces la parte de la palabra que se indica al inicio de mi definición se escribe al final de mi término, ¿no? Entonces esa es la primera regla. Ahora, la regla número 2. La regla número 2, ¿qué indica? Generalmente cuando se hace referencia a los órganos o partes del cuerpo, las palabras se forman siguiendo su orden en que aparecen, pero la primera parte indicada sigue escribiéndose al final. Acá en este caso tengo esta definición, estudio o tratado de las enfermedades del estómago e intestinos. Tengo que sacar mi término. Entonces vamos a aplicar la regla número 2. Repito nuevamente, cuando se hace referencia a órganos o partes del cuerpo, que viene a ser estómago e intestinos, las palabras se forman siguiendo el orden en que aparecen, o sea, primero es estómago o intestinos. Pero la primera parte indicada sigue escribiéndose al final, ¿no? De esa manera es. Entonces, ¿qué viene a ser estudio o tratado de las enfermedades? Si viene a ser logía. Entonces esto lo pongo al final, respetando también la regla número 2. Y añado lo demás, que viene a ser logía, estudio tratado de las enfermedades, pero ¿de qué? De estómagos e intestinos. Entonces, ¿cómo indico? La primera parte de este órgano,
y consecuente a las demás. Si se mencionan 3 órganos, tengo que iniciar desde el estómago y eso va consecuente, ¿no? No puedo iniciar primero por la parte final, así no. Tiene que ir en el orden como está establecido en la definición. Entonces, primero pongo estómago, que viene a ser gastro, gastro, e intestinos, enter o entero, ¿no? Y ahí sale mi término gastroenterología. Hay muchos términos, ¿no? Que son referentes a eso, por ejemplo, colitis también viene a ser parte de eso, ¿no? O si mencionan dos palabras de alguna parte del cuerpo humano, también van a llevar el mismo significado, ¿no? Que generalmente cuando se hace referencia a los órganos o parte del cuerpo, esos se van a seguir formando en el orden como han aparecido, ¿no? Tal cual, consecuentes, algo consecuente. Si hay 3 o 4 órganos, igual va a ser de la misma manera, en el mismo orden. No puede ser diferente, porque si no, el término no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser igual. Y bueno, en la regla número 3, en este caso ya no es para sacar un término, sino para sacar una definición. Acá yo tengo mi término, cefalalgia. ¿Qué dice en la regla número 3? Dice que la mayoría de los términos médicos, la lectura de su significado debe comenzar por la partícula escrita al final de la palabra. Repito, la lectura de su significado, o sea, de su definición o concepto, debe comenzar por la partícula escrita al final de la palabra. ¿Cuál es la partícula que está escrita al final de la palabra? Algia. Algia, entonces tengo que ponerla al inicio de mi definición. Algia, ¿qué significa? Dolor. ¿Dolor de qué? Me voy adelante. Céfalo o céfalo significa cabeza, de cabeza. Mi definición es dolor de cabeza, ¿no? Y así de fácil. Otros ejemplos, gastralgia, algia, dolor. ¿A qué? Al estómago, dolor de estómago, ¿no? Y así saco mis 3 reglas para sacar la definición de mi término o para sacar mi término de la definición que tengo, ¿no? Y a ustedes se les va a hacer muchísimo más fácil identificarlos, ¿no? Y también mencionarlos. Ahora nos vamos a los acrónimos. También todo lo que yo les estoy mencionando podría decir que ya ustedes lo han escuchado o ya lo han mencionado o lo han leído muchas veces sin darse cuenta qué es lo que realmente son. Por ejemplo, acá en los acrónimos que vienen a ser, dice, es una sigla constituida por las iniciales y a veces otras letras que le siguen a la inicial y se pronuncian como una palabra. Generalmente estas siglas o las iniciales se escriben con mayúscula y viene a ser un recurso muy usado por los profesionales médicos. ¿Y por qué? Porque dice que ahorran mucho tiempo y espacio en el lenguaje, pero a veces su uso exagerado va a dificultar la interpretación de la documentación hospitalaria. Entonces, ¿qué vienen a ser los acrónimos? Son iniciales de alguna enfermedad, de algún tratamiento, ¿no? O de algún aparato, ¿no? Como se puede observar acá. Aquí son ejemplos de acrónimos que muchas veces lo hemos visto mencionado, pero no sabemos o a veces desconocemos. El más conocido en este ejemplo viene a ser el SIDA. El SIDA viene a ser un acrónimo, porque en realidad SIDA solamente son las iniciales de lo que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Viene a ser acrónimos. Por ejemplo, acá hay otro. DBT se refiere a la diabetes mellitus, PN es un parto normal, FX es una fractura, CA es de cáncer, EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, HTA es una hipertensión arterial, ACV es un accidente cerebrovascular, IRC insuficiencia renal crónica, el SIDA que ya lo mencionamos, IAM infarto agudo del miocardio y la ETS enfermedad de transmisión sexual que también lo hemos escuchado muchas veces. Todos estos vienen a ser acrónimos, ¿no? Que a veces los médicos sí lo usan mucho. ¿Por qué? Porque ahorran tiempo y tienen mucha razón. En un hospital, cuando están en emergencia, llegan paciente tras paciente, tras paciente, tras pacientes, y los médicos tienen que ahorrar ese tiempo y solamente le ponen las iniciales, ¿no? Pero lamentablemente sucede algo muy, muy triste, de que no todos saben los acrónimos, no muchos saben acrónimos. Por ejemplo, si ustedes llegan a trabajar en un hospital pero no trabajan en lo referente a su carrera, sino que se van a trabajar en lo que es área administrativa, todo administrativo. ¿Qué es lo que hacen los de área administrativa? Tienen múltiples funciones, pero una de las más importantes vienen a ser las siguientes, que tienen que tipear, o sea, pasar todas las historias clínicas, informes o fichas médicas o fichas de emergencia, lo tienen que pasar a la computadora para que se almacene todo de acuerdo a cada apellido de cada paciente que ingresa, ¿no? Diariamente.
diariamente. Y muchas veces los médicos ponen, ¿no? Acrónimos y a veces esos tienen que ellos escribirlo, ¿no? Tipearlos completamente para que ya sepan y eso se quede archivado, ¿no? Porque también ahora lo están haciendo de una manera computarizada, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En ICA he visto que hay médicos que ya tienen su computadora al lado y ya le llegan, por ejemplo, las imágenes de radiografías, ya tienen su ficha ahí, ellos también las llenan, ¿no? A veces he visto de esa manera, ¿no? Pero muchas veces es escrito, ellos los escriben y luego esto lo tienen que, en el área administrativa, tienen que, por decirlo así, pasarlo a limpio, en pocas palabras, ¿no? Guardar toda esa información de cada uno de los pacientes que ingresan y que también se retiran, que les dan de alta. Y muchas veces se usan los acrónimos y son muy importantes. Por ejemplo, el ACV es muy importante porque muchas personas padecen de este problema, de accidente cerebrovascular, ¿no? O el SIDA también es muy conocido, el ETS, ¿no? Por ejemplo, FX de fractura o el RX de una radiografía también, ¿no? Entonces son múltiples acrónimos que vamos a encontrar. Claro que estos son unos cuantos, solamente es una minoría, porque para cada enfermedad o tratamiento existe su acrónimo, ¿no? Que mayormente vienen a ser sus iniciales. Y aquí vamos a dejar una actividad. Esta es una actividad que dice que busquen el significado de los siguientes acrónimos. Estos acrónimos son en general, no son precisamente de salud. Algunos sí, pero no todos. Son en general, que ustedes tienen que buscar su significado de cada uno. ¿Ya? Pero esto lo vamos a hablar cuando terminemos la clase. Vamos a irnos a lo que es la onomatopeya. A ver, ¿qué dice en la onomatopeya? La onomatopeya procede de la voz onomatopoeia, perteneciente del latín tardío y a su vez del griego. ¿Qué viene a ser una onomatopeya? Viene a ser una palabra que imita el sonido de la cosa que uno describe. También se da el vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o acción nombrada. Y en inglés existen abundantes onomatopeyas. Por ejemplo, en general, cuando uno imita el sonido del timbre con ese ring, ring, o cuando escuchan a sus hijos, ¿no? O sus sobrinos, ¿no? Jugar de esa manera, son onomatopeyas. O la garganta, que cuando hacen el sonido de hacer gárgara, ¿no? Cuando uno se quiere hacer gárgara, sale un sonido. Son onomatopeyas, ¿no? Todo eso vienen a ser onomatopeyas. También el piar de los polluelos, ¿no? De las aves, cuando dicen pío, pío, eso viene a ser también una onomatopeya, ¿no? O el toc toc para imitar que están tocando una puerta, también, ¿no? Es una onomatopeya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir onomatopeya? Que mayormente la onomatopeya viene a ser los sonidos que uno imita, ¿no? Los sonidos que uno imita, ¿no? De acuerdo a qué cosa quiere llegar, ¿no? La forma correcta de expresar una onomatopeya se dice en la escritura es entre comillas, ¿no? Entre comillas. Y si en caso existe una onomatopeya que se refiere a un sonido estruendoso, algo exagerado, se puede expresar en mayúsculas, aunque este último no es obligatorio. O por ejemplo, una persona puede decir ¡pum! De que explotó algo, ¿no? Y lo hacen con signo de exclamación, ¿no? Pero eso no es algo como por decir obligatorio. Ahora, las onomatopeyas que he mencionado son onomatopeyas en general, pero también la usan en el área sanitaria, o sea, los profesionales de salud lo usan. ¿Y de qué manera? Dice, los profesionales sanitarios siguen utilizando muchos, pero con la gran incorporación de numerosísimos registros técnicos, ha creado una barrera que a veces dificulta la comunicación con el enfermo mayor si habla otro idioma. Con frecuencia las onomatopeyas que son prácticamente universales salvan la incomunicación. Por ejemplo, supongamos el caso, bueno, acá en nuestro Perú ustedes se dan cuenta que hay muchos turistas y no todos, bueno, hablan el castellano. Muchos hablan inglés, ¿no? Entre otros idiomas, que quizás nosotros desconocemos. Supongamos el caso que estemos trabajando en un centro de salud clínica, lo que sea, ¿no? Realmente de carrera de la salud de nosotros, y que llega un paciente y que no habla nuestro idioma. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo lo hacen? Bueno, muchas veces lo hacen por medio de las onomatopeyas, ¿no? Y una de las onomatopeyas más comunes, ¿no? Que uno puede identificar es que cuando el médico se acerca y ustedes están observando, el médico comienza a palpar, a tocar la zona donde quizás se ha lesionado, ¿no? Y el paciente, la primera onomatopeya que hace es ¡ay! O ¡au! De dolor, ¿verdad? Es la primera que hace. Entonces, de ahí, de esa manera al menos se está comunicando, ¿no? O supongamos el caso, ya, que no sea un paciente de extranjero, pero en mi caso, ¿no? Personalmente, yo el único idioma que sé hablar es el castellano, ¿no? Pero dentro de lo que son, de nuestra cultura peruana, por ejemplo, yo no sé hablar quechua, aymara,
Desconozco, no lo sé. Y si viene un paciente, ¿no? Y que quiere atenderse, ¿no? Ha tenido un accidente, ¿no? Entre otras cosas, ¿cómo lo podemos atender? Por las onomatopeyas, de la misma manera, ¿no? Entonces, las onomatopeyas ayudan, ¿no? Y ayudan, como se dice, ¿no? Salvan la incomunicación, porque si no, no nos vamos a poder comunicar con el paciente, lamentablemente, ¿no? Muchos sonidos y voces de animales, humanas, naturales y artificiales identificadas con sus respectivos nombres se han incorporado al mundo sanitario. ¿Y por qué y de qué manera? Por ejemplo, esas son algunas de las onomatopeyas que utilizan en el área médica. Por ejemplo, el famoso achis del estornudo. Es algo común. Esto viene a ser una onomatopeya. O el dolor intenso cuando tienen, que se doblan de dolor porque quizás tienen una colitis. Eso también es una onomatopeya. Al suspirar, ay, o el ay de dolor, ¿no? O al roncar, o la sierra, cuando uno está cortando, es un sonido que es muy caracterizado en lo que es el área de salud. O el silencio, ¿no? Shh, cuando quizás estén haciendo mucha bulla, el crujido, quizás en los huesos, un golpe del crash, o el crujido de una rotura, el glutear, el chillido, el hipo, lamentos, final, olfatear, los silbidos o las sibilancias que ocurren en los pulmones, el percutir, ¿no? Cuando uno también está, por ejemplo, el traumatólogo, ¿no? Está observando ahí al paciente, quizás le hace un golpecito con el martillito, que muchas hasta en las películas salen, ¿no? Y a veces ese sonido es muy peculiar, ¿no? Es una onomatopeya, o el chasquido, ¿no? Al chasquear, también son sonidos importantes, son onomatopeyas dentro del área de salud. Y dice, los ruidos citados vienen a ser algunos de los referidos por los enfermos en las consultas, usados en la comunicación, escuchados directamente o en exploración con el fuendoscopio. Y estos han sido incorporados a los cuadros clínicos más diversos con denominaciones propias, incluso con los epónimos, ¿no? Y aquí se puede encontrar, por ejemplo, el ruido de arrugamiento, el cuero nuevo, pergamino, rascado, roce, fricción o crujido. Son sonidos peculiares, es algo ya no peculiar, sino algo normal, ¿no? Dentro del área de salud. Hay otros que son mucho más conocidos de acuerdo a cada área o cada especialidad. Por ejemplo, acá dice el galope, las ruedas dentadas, las cremalleras, pulsátil, sierra o la lima son conocidos en lo que es el área de traumatología o cardiología, ¿no? De acuerdo a lo que sea, ¿no? Porque cuando el corazón late muy rápido, ¿qué se escucha? Como un tamborcito. También es una onomatopeya. Los susurros, los cuchicheos, los soplos, los roncos, las sibilancias, estridor, jadeos y los timpanismos son quizás más conocidos en cardiorrespiratorio. Y mucho mencionan las sibilancias, porque cuando una persona tiene problemas respiratorios, en los pulmones mayormente, porque puede ser las vías respiratorias altas o bajas, en este caso menciono las bajas, cuando están los pulmones dañados, uno respira. ¿Y qué es lo que sucede? Hay como un silbido, suena como un silbido, ¿no? Y aparte de las sibilancias hay otros sonidos que son muy caracterizados de acuerdo a qué enfermedad tenga el paciente. Puede ser por un asma, puede ser por alguna enfermedad crónica, ¿no? Entre otros. También en el aparato digestivo, las onomatopeyas más conocidas son el burbujeo, las gárgaras, el chapoteo, borboteo, los borborismos, ¿no? Que a veces comienza el estómago a sonar como si estuviera vacío o como que si hubieran tomado mucha agua y suena, ¿verdad? Como un burbujeo. Todo eso es parte de esa área. Algunas onomatopeyas animales se han incorporado a las descripciones clínicas, como el buzz, dice el zumbido de los insectos, a la ORL, o el miau al síndrome del maullido en el área de pediatría, o el kikiriki, que viene a ser el canto del gallo en la tosferina, ¿no? Cuando los niños comienzan a toser, porque mayormente ocurre en los niños, tose, 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 tose. Llega un momento que la garganta se irrita, ¿verdad? Toda esa zona se irrita y ya no comienza a toser de una manera normal, sino que sale como un chillido. Y ahí sale el famoso canto del gallo, ¿no? Y eso es característico para los médicos en el área de pediatría, ¿no? Por eso que estas onomatopeyas suelen ser muy importantes, porque si no hay manera de comunicarnos de alguna manera, si no hay ningún traductor ahí, alguien que sepa el idioma del paciente, entonces tenemos que usar estas onomatopeyas, que es algo muy importante. De todos ellos, el más utilizado en la historia de la medicina ha sido el ¡ay! Por los enfermos, como les había mencionado al inicio, ¿no? Su repetición e intensidad está en proporción directa a la gravedad del cuadro y en relación inversa a los analgésicos administrados, claro, porque si el paciente llega con dolor, claro que va a quejarse, ¿no? Va a quejarse, y si le toca en la zona donde está afectada, más todavía puede gritar, pero si le dan los analgésicos, eso va descendiendo.
descendiendo, descendiendo, y ya no va a haber esa onomatopeya, ¿no? De que se está quejando de dolor, ya desciende. Y eso también es una manifestación característica, ¿no? De que estás yendo con el tratamiento de una manera adecuada. El otro más utilizado viene a ser el UF de alivio, tanto por pacientes o por los médicos. ¿Por qué? Bueno, hay pacientes que son, como se les dice, hipocondríacos. Piensa que todo lo que las personas padecen también las tienen, ¿no? Viene un familiar y le dice, uy, he tenido problemas en esta zona, de seguro yo también lo tengo porque he tenido los mismos síntomas. Viene otra persona, no he tenido otro problema, uy, yo también lo tengo, ¿no? Se estresan, ¿no? Piensan que tienen todas las enfermedades y a veces se van hasta los médicos, le dicen, doctor, tengo este problema, creo que tengo esta enfermedad, quiero descartar, ¿no? O que quizás pueda ser que la tenga, ¿no? Porque hay pacientes que sí van para descartar. Entonces el médico cuando saca todos sus exámenes y los análisis determinan de que quizás no tienen nada o que quizás tienen una enfermedad más leve, ¿no? Y ahí viene el uff de alivio. O en los médicos cuando hacen una cirugía, ¿no? Están haciendo una cirugía que dura 2, 3, 4 horas y su cirugía salió con éxito. También ellos tienen un uff de alivio. Porque claro, una cirugía viene a ser bien complejo, ¿no? Todo puede pasar en esas horas o quizás minutos de acuerdo al tiempo que dure una cirugía. Se dice que el no usarlo viene a ser un signo del mal pronóstico. Dice que así se indica, ¿no? Y bien, entonces como ahora ya conocemos lo que son las onomatopeyas, vamos a hablar de las sinonimias. Las sinonimias son como los sinónimos, ¿no? ¿Qué viene a ser? Sin significa unión y onoma viene del nombre, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Son términos que tienen diferente escritura, pero su significado viene a ser el mismo. Y hemos visto, por ejemplo, muchos términos que tienen sinonimia. Por ejemplo, aquí se menciona los sufijos algia y odinia. Se escriben diferente, ¿verdad? Pero su significado viene a ser el mismo, y ambos significan dolor. O sea que si yo encuentro mi término algia o también odinia, significa lo mismo, significa dolor. También el peri y circum, estos vienen a ser prefijos, ¿no? Que significan alrededor. Y las raíces digi y dáctil significa dedo o dedos, son iguales, se escriben diferente, pero significan lo mismo, ¿no? Entonces, eso se refiere a la sinonimia. Dice, por lo importante del tema y por los errores en que se incurren con frecuencia en el proceso de traducción, al momento de seleccionar el vocablo, la palabra o el término adecuado se mencionan algunos ejemplos tomados en la práctica diaria. Por ejemplo, acá menciono los vocablos aumento y elevación. Si ustedes lo leen así, pueden parecer intercambiables, ¿no? Son algo similar, ¿no? Pero sus significados hay muchas diferencias, ¿no? Que lo definen en su uso. Por ejemplo, acá mencionamos el término aumentar. Dentro de aumentar encontramos agregar, añadir, sumar, adicionar, acrecentar, ampliar, crecer, agrandar. En aumento, acrecentamiento, incremento, ascenso. En elevación, altura, eminencia, prominencia, exaltación, encubramiento, suspensión, enajenación, embelezamiento. En elevar encontramos alzar, levantar, erigir, edificar, construir, encrumbar, exaltar, realzar, engrandecer, enovecer, aumentar, subir, ascender. Y en elevarse, transportarse, enajenarse, remontarse, evanecerse e engreírse. Si se dan cuenta, tienen múltiples definiciones, ¿no? O sea, tienen muchos significados, ¿no? Y que realmente uno puede decir aumento y elevación, no, es igual, pero no, es muy diferente. Por eso que tenemos que buscar siempre los términos adecuados. Entonces acá mencionan dos puntos importantes y se cuestionan de la siguiente manera. Entonces, después de ver todos estos términos con sus significados, se puede decir que la presión arterial aumenta o se eleva. O el aumento de los valores de colesterol en sangre es perjudicial para la salud, o la elevación de los valores de colesterol de la sangre es perjudicial para la salud, ¿no? Son dos puntos muy diferentes. Entonces, que las palabras pueden sonar iguales, pero también su significado es diferente. Siempre que existan términos más adecuados para un contexto, debe evitar rebuscar términos que por su significado pueden ser sinónimos de otro o de un uso más amplio, y eso puede perjudicar a la investigación o a lo que uno quiere llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un texto o yo estoy haciendo mi texto, ¿no? En un trabajo, no puedo rebuscar tanto, porque si no me voy a confundir con todo eso. Si tenemos la palabra adecuada, basta y sobra con que ya tenemos la palabra adecuada y la ponemos en nuestro texto, pero no ampliarnos más porque nos perjudicaría muchísimo más. Por ejemplo, aquí
como preguntaba, ¿no? Si la presión arterial aumenta o se eleva. Bueno, acá podemos ver un cuadro de la lectura de la presión arterial. La lectura de la presión arterial existe de la manera sistólica y diastólica, ¿no? Y esto de acuerdo a cómo bombea el corazón y cómo la sangre sale y entra del corazón. En lo que es el área sistólica, ¿no? Sus valores están menos de 120 y cuando es diastólica es menos de 80. Esto es uno de los valores normales en un paciente. Cuando le mide la presión arterial, cuando existe una presión arterial elevada, ya no es lo mismo. Ya en la sistólica, la presión arterial sistólica está de 120 a 129 y la diastólica sigue en menos de 180. Cuando existe una presión arterial alta, que se le denomina hipertensión de etapa 1, esto aumenta mucho más la sistólica, de 130 a 139, y la diastólica ya va de 80 a 89. Cuando existe una presión arterial alta, pero hipertensión etapa 2, va mucho más, 140 o más, y la diastólica de 90 a más. Y cuando existe ya una crisis hipertensiva, ya algo extremo, ¿no? Lo último que podría pasar es la sistólica superior a 180 y la diastólica es superior a 120. Entonces, como decía, la presión arterial se eleva y aumenta. Bueno, sí, se eleva, sí, y también se aumenta, ¿no? En ambas. Y eso es dependiendo en qué valores se encuentre, ¿no? Y bien, acá esta es otra actividad que vamos a tener. Son dos actividades, pero bueno, son cortitas, no son muy amplias. Aquí su actividad de ustedes es buscar 10 acrónimos, buscar 3 epónimos, buscar 15 onomatopeyas. Estos 3 puntos importantes tienen que ser en el campo de salud, o sea, en el área de salud, no puede ser en general, y cada uno con su respectivo significado, ¿ya? Pero no me van a copiar los mismos acrónimos, epónimos, onomatopeyas que se hayan usado en clases, no usen, ustedes tienen que poner otro tipo de acrónimos, de epónimos y de onomatopeyas. Tomen captura, quiero que tomen captura, ¿ya? ¿Le tomaron captura? Sí. Muy bien, voy a regresar a la otra actividad. Tómenle captura también. Ya está, Miss. Muy bien, listo. Entonces lo que van a hacer, solamente una alumna va a enviar las dos imágenes, ¿ya? De lo que han tomado captura. Porque ahorita voy a escribir ahí en el grupo, ¿ya? Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. En esa primera actividad, primero van a iniciar con esta, ¿ya? Solo tienen que poner el significado de estos acrónimos. Ustedes saben que ya los acrónimos son por iniciales, entonces tienen que saber identificar qué significa cada una de estas iniciales, ¿no? Ponen, por ejemplo, cuál es el acrónimo de OTAN, ¿no? O OTAN, su significado, ahí va a salir. Son acrónimos en general. Por ejemplo, OVNI viene a ser algo en general, ¿verdad? No es en el área de salud. Algunos sí, por ejemplo, SIDA, ITS, ETS, perdón, ¿no? Entonces, eso sí, o la OMS también, ¿no? Son en general, tanto de salud como no de salud, ¿ya? Con su significado. Y en la última actividad, esto lo ponen ya al final, ponen sus 10 acrónimos con su significado, 3 epónimos con su significado y 15 onomatopeyas con su significado. Y todos tienen que ser del área de salud. No lo pongan en general, ¿ya? Y ponen con su significado bien explicado, ¿ya? Y que no sean ejemplos que yo haya usado en la clase. No tienen que ser ejemplos usados en clase. Ustedes tienen que buscar otros, ¿ya? ¿De qué manera lo puedo enviar? Bueno, lo puedo enviar por ejemplo, por Word, por PowerPoint, por PDF, por escrito también en un cuaderno y le toman una buena foto. Pueden hacerlo de cualquiera de esas formas que le he mencionado. Todo va a llevar una carátula, es el respeto que ustedes van a tener a su trabajo, ¿ya? Una carátula con su nombre y su apellido, ¿no? Pero una carátula, no le van a poner una hoja en blanco, le van a poner mi nombre tal, mi apellido tal, nombre de docente, curso, no, una carátula, ¿ya? Una carátula y luego ya inician con las dos actividades que les he dejado, ¿está bien? ¿Dónde lo envían? Lo envían al grupo de terminología. ¿De qué manera, profesora? Bueno, la modalidad para mí es la de siempre. Hoy día estamos miércoles, ¿verdad? No, martes, ¿verdad? Martes, miércoles, jueves, viernes. El día sábado ustedes me van a enviar ese trabajo al grupo de terminología.
¿Prefieren en la mañana o en la tarde? Porque voy a escoger solamente una hora para que ustedes me envíen su trabajo. En la tarde Ahora, sería por favor, mejor. en la tarde. Ya, en la tarde. Disculpa, ¿para cuál es el trabajo? En la tarde, entonces, el día sábado. ¿A qué hora? A ver, de 4 a 5 de la tarde ustedes me van a enviar sus trabajos. Profesora, no tengo señal. Tienen un delegado, se lo envían a su delegado o delegada y la delegada se encarga de enviarlo ese mismo día a la hora pactada. ¿Me comprenden? Cada alumno me va a enviar, por ejemplo, supongamos el caso que yo sea una alumna, yo envío mi trabajo, pero antes de hacerle clic o presionar el enter para enviar mi trabajo al grupo, pongo apellido Carlos Campos Jocelyn y lo envío recién. Profesor, ahí está mi trabajo. ¿Me comprenden? A ver, ¿alguien me está hablando? Sí, Yomi, buenas noches. Yo puedo enviarlo a cualquier día, o sea, cualquier de estos días, pero ya la delegada te envía el sábado, ¿está bien? Normal, como yo les digo, tienen que conversar con su delegada, no, pero no pueden ser todos, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, 2, 3 alumnos como máximo, no me van a enviar 15 alumnos a la delegada y le van a dar una responsabilidad tremenda, no, solamente las excepciones, los alumnos que quizás por motivos X no puedan, ¿me comprende? Y eso ya es coordinación con la delegada. Si ustedes no coordinan con su delegada, bueno, ya se escapa de mis manos, ¿ya? Delegada, ¿está presente? Sí, delegada, ¿no? O delegado, ¿cómo es? Sí, profesora, una pregunta, ¿hasta qué día hay plazo? No, no hay plazos. El trabajo se envía el día sábado de 4 a 5 de la tarde. Única hora. No me lo envíen antes de las 4 ni después de las 5. No, aunque se pueden pasar unos minutos de las 5, no hay problema. Pero no me lo envíen antes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean responsables en enviar su trabajo. Si me envían, por ejemplo, de 4 a 5 y me envían 4 y 5, ya, 4 y 10 hasta 4 y cuarto, ya. Pasando esa hora, ya la nota no es igual, ojo, ¿ah? Para mí de 4 a 5 ya la nota, ya cada uno se va a poner su nota ahí, de acuerdo como ha hecho su trabajo. Pero pasando esas horas, ya descienden completamente. Así que si ustedes lo envían a la hora adecuada, no hay problema. Ojo, no me van a enviar antes de las 4, 3 y 40. Profesor, ya envié mi trabajo. Ah, tengo más nota. No, no califico así. La calificación es de acuerdo al trabajo que ustedes hacen y si está dentro de la hora pactada, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Ya? Esa es la hora destinada que les estoy indicando. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa más me estoy olvidando? Todo el grupo de terminología. No me envíen a mi personal. No califico por el personal. Prácticamente si ustedes me envían a mi personal es como que si nunca me hubieran enviado un trabajo, entonces no tienen nota, ¿verdad? Milagros, yo no uso Classroom. Yo ya les había dejado en claro que yo no uso Classroom. Katiana. Profesora, buenas noches. Buenas No noches. podría ser para el domingo porque yo en mi caso yo trabajo todos los días y de verdad llego tarde, salgo temprano y, o sea, ahorita por ejemplo estoy trabajando, entonces yo tengo disponible domingo para yo hacer mis tareas, o sea, y aparte los otros profesores nos dejan bastante tarea también, entonces todo eso se nos junta y por eso le pregunto si podría ser para el domingo. Mira, puede ser, pero yo les voy a decir algo muy importante. Yo sé que ustedes tienen trabajos. Yo no les he dejado trabajo al inicio de clase por ese motivo. Porque fácilmente hubiera hecho, ¿no? Alumnos me van a hacer un trabajo el primer día de clases, que no se los he hecho. ¿Cuántas semanas vamos? 2 semanas creo, ¿verdad? Si es que no me equivoco, ¿no? Entonces ya prácticamente son 3. Este trabajo no es algo complicado. Ahora, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, al igual que yo también. Que claro que nadie conoce la vida de nadie, ¿verdad? Pero es la responsabilidad que ustedes tienen. Por algo están estudiando. Por algo hay actividad. Por algo ustedes sabían que iban a haber exámenes, intervenciones orales, exposiciones, trabajos, etcétera, etcétera. Prácticas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver la responsabilidad de cada uno de ustedes. Porque si fuera así, entonces prácticamente los exoneraría, ¿no? Les diría, bueno, de aquí en 2 semanas, ¿no? Me hacen el trabajo. Entonces, yo creo que para el tiempo que les estoy indicando, hoy día es martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado van a tener hasta en la mañana, pueden hacer un trabajo bien.
porque no les estoy pidiendo algo extenso o algo complicado, que yo también sé que mis colegas también le dejan trabajos muy complicados. El mío no es complicado, el mío es algo simple, que ustedes ingresan por internet, pueden buscar, leer, porque lo único que se trata es leer, copiar la información adecuada, pegarlo, ordenarlo y listo. En algunos otros casos también sé que hay algunos alumnos que no tienen computadora en casa, ¿no? Entonces se van a una cabina de internet. También me lo han hecho, sin excusas, sin pretextos. Y bueno, se van a una cabina, alquilan unas cuantas horas, buscan la información, lo escriben bonito en su cuaderno, luego lo traspasan muy bien con su carátula y me lo envían. Eso es lo que hacen. Entonces, por eso que yo les digo el día sábado. El día domingo, ¿por qué no les pido? Porque ya el día, yo tengo una fecha predestinada y también no les voy a dejar, porque si yo hubiera sido de otra manera, le hubiera dicho el día viernes, pero no lo he hecho el día viernes, lo he hecho el día sábado, porque sé que el sábado son días en los que ustedes están libres. Disculpe, por favor. ¿Sí? Disculpe, es que se me va la señal. Mire, yo quería saber, por favor, está bien, usted dice para entregar el trabajo, pero quiero saber cómo le podemos entregar ya sea en Classroom, pero en Word, o sea, cómo es. Voy a aprovechar, voy a repetir de nuevo porque ya lo había explicado. Ustedes pueden enviarlo por Word, pueden hacerlo por PowerPoint, por PDF, pueden escribirlo en su cuaderno, no hay problema. Cualquiera de esas modalidades. Lo que sí les pido es que tengan todos carátula, porque una carátula es el respeto que uno tiene al entregar un trabajo. No me van a poner de frente el trabajo, no, es con carátula. Y en la carátula ustedes lo ponen primero y luego siguen el trabajo. ¿Dónde se envía? No por Classroom, porque yo no utilizo Classroom. Recuerden que yo les había mencionado que Classroom no uso. Todo es el grupo de terminología. Por eso le digo en una hora estimada, de 4 a 5 de la tarde el día sábado. Esa es la única hora que yo les voy a aceptar que envíen sus trabajos, ¿ya? Por ejemplo, si existe alguna excepción, que me imagino que máximo puede existir 3 alumnos que tengan alguna excepción, que no pueden enviar ese día su trabajo, lo pueden hacer o antes o temprano, se le envían a su delegada y su delegada le envía a la hora pactada, a la hora estimada. ¿Me comprende? ¿No? Porque hay algunos que dicen, profesora, yo voy a viajar justo ese día, justo voy a estar regresando a mi tierra, ¿no? Entonces no voy a tener mucha señal por viaje. Se lo envío antes a mi delegada, ¿verdad? Entonces, de esa manera se soluciona. ¿Ya? Entonces, así quedamos. ¿Alguna otra duda? Doctorita, buenas noches. Una ¿Qué pregunta. tal, Ower? Buenas noches. No sé si nos puedes enviar al grupo el trabajito, solamente eso nomás, doctorita. Ah, ya, no le enviaron, no, sí, ahorita yo le voy a enviar las diapositivas, no se preocupe, pero lo que me había olvidado de observar es que si alguno de sus compañeros había enviado las capturas, yo le dije, una que haya tomado captura, lo envíen, que me diga, profesora, yo lo voy a enviar, porque solamente necesito una porque voy a escribir, ¿no? Para que no se olviden, ¿ya? A ver, alguien que pueda enviar las capturas, por favor. A ver, alguna alumna que haya tomado captura. Ah, ahí está. Acá me dice, sale Techi. Techi, pero no sé quién es Techi. Peña. Peña, muy bien, listo. Entonces en Peña lo que voy a hacer, voy a resaltar. Ya voy a responder ahí. Voy a escribir lo siguiente. El trabajo se envía el día sábado. ¿Qué día cae el número? 30, ¿no? 30. Sábado 30, de 4 a 5 de la tarde. Se presenta con carátula y puede ser mediante Word, PowerPoint, silencie sus audios, PDF o escrito en su cuaderno. ¿Qué más? ¿Algo más me estoy olvidando? El sábado 30 de 4 a 5 se presenta con carátula y puede ser mediante Word, PowerPoint, PDF o escrito en su cuaderno. Creo que eso sería todo, ¿no? Ya, ahí está. Para que no se olviden y quizás hay algún alumno o alumna que no ha ingresado a clases, hay que lo lea. ¿Ya? Entonces, esa
es la actividad. Ay, verdad, me había olvidado un punto importante. Si no han entendido es porque no están prestando atención. El trabajo se envía por este único medio. Grupo de WhatsApp de terminología. No enviar a mi personal. Eso es para que ustedes lo tengan en claro, ¿ya? Porque no los voy a poder identificar. Listo. Ahora sí, ya está claro el trabajo, ya saben cómo se envía. Ahorita lo que voy a hacer es enviarle la clase. Esta es la clase número 3. Bien, ahí está cargando, ¿ya? Listo, ya se envió la clase. Entonces, ya ahí ustedes pueden, ¿cómo se llama? Repasar la clase, pueden observar ahí todo, ya les escribí para que no se olviden. Y lo que siempre les digo a los alumnos, lean. Muchas veces hay alumnos de que se precipitan, hacen un trabajo y luego están preguntando, ¿y cómo se hace esto? Y está bien especificado ahí, pero pasa eso porque no leen. Entonces tienen que leer, ¿ya? A ver, voy a llamar lista entonces, ¿ya? Voy a llamar lista, a ver. A ver, ¿dónde está? Ustedes son de martes y miércoles, ¿verdad? Hoy y mañana van a tener conmigo. Céspedes Sánchez. ¿Está presente? Muy bien, Constantino Más. Constantino Más. Huacac Yaure.